Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Este vídeo lo grabé hace un tiempo ya, pero quería traerlo porque me parece muy interesante. Es en resumidas cuentas la comparación entre filtros analógicos y filtros digitales. En este caso se trata de una comparación en filtros de ecualizadores gráficos de 31 bandas. Entonces bueno, para el análisis del ecualizador analógico he utilizado este DBX. Estamos pasando la señal por todo este canal A. Entonces nada, esta señal sale de mi Motu, vuelve luego a mi Motu una vez procesado y lo analizo en Room EQ Wizard, como veis. Y nada, todas las modificaciones que vaya haciendo yo aquí las vais a ver reflejadas a tiempo real, de manera que si yo bajo esta banda, pues veréis que en el Room EQ Wizard vemos como esa banda también desciende, ¿de acuerdo? También podemos ver que cuando cambiamos el rango de más menos 6 a más menos 12 o más menos 15, no me acuerdo cuánto era, pues evidentemente se altera la cantidad de reducción que se aplica. Pero es bastante interesante porque no sé si os habéis fijado que al hacer ese cambio de rango hay un cambio en el factor Q, en lo estrecho que es ese filtro. Entonces bueno, lo he capturado para que podamos compararlos y podamos hacer una aproximación con el calculador de filtros de Room EQ Wizard de cuánto es el factor Q de un filtro y otro. Como veis, cuando voy sumando frecuencias en el ecualizador gráfico analógico, con el rango en más menos 6 he sumado pues todas estas frecuencias consecutivas, siendo un total de 7 frecuencias consecutivas. Y al sumarse entre sí queda una especie de campana bastante uniforme. Sin embargo, cuando yo lo pongo con un rango superior, como se modifica el factor Q, podéis ver que empieza a haber como una especie de efecto rastrillo o efecto peine, no sé cómo queréis llamarlo, pero ya no queda una Q tan uniforme y puede provocar un sonido un tanto antinatural a la hora de procesarse la señal. Este es el motivo principal por el que muchos o casi todos estos ecualizadores gráficos tendrán este selector de rango. Podríamos llamarlo rango de procesamiento de sonido más natural o rango un poco más marcado, un poco más, pues eso, si tenemos que hacer cosas un poco más drásticas, pues se va a notar. Bueno, y aquí podemos ver los valores de los parámetros del filtro cuando está trabajando a más menos 6. Y aquí podemos ver los valores de los filtros cuando están trabajando a más menos 15. Y como veis, pues es considerablemente más estrecho. Lo he podido igualar dentro de todo lo que he podido lo máximo posible. Hay unas ciertas irregularidades en el espectro que, bueno, eso evidentemente se debe a simplemente las características de este equipo analógico. Y luego simplemente pues salirlas sumando, no es tan sencillo como simplemente sumar todos con los mismos factores. Al ser un ecualizador analógico, pues bueno, como veis, a pesar de que más o menos me he acercado un poco a lo que sería, nos encontramos con factores Q distintos. Algunos con factor Q4, otros 3,6, 3,3, 3,5, otra vez 4. Entonces, cuando sumamos frecuencias adyacentes, no se suman con exactamente los mismos parámetros cada uno de esos filtros, precisamente por ser un ecualizador con filtros analógicos. Vamos a hacer lo mismo con el rango de más menos 6. Este me quedó un poquito mejor al igualarlo, la verdad. Y bueno, vais a poder ver que me quedó más o menos así. Y los parámetros en cuestión pues tampoco eran iguales. Como veis tenemos uno en 3, otro en 2,8, otro en 2,9, luego 3, 3. Más o menos podríamos considerar que son pues iguales o muy similares. Pero eso, al sumar frecuencias adyacentes en un ecualizador analógico, el resultado no siempre es exactamente el mismo, ¿vale? Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero con un ecualizador gráfico de una mesa de mezclas digital, una Behringer X32. Entonces vamos a hacer una captura de cómo resulta la señal al hacer en esas mismas bandas de frecuencia un menos 6 en un procesador digital como es este, el ecualizador gráfico dual que tiene la X32. Y bueno, esto sería con menos 6 en esos 7 primeros filtros, y luego esto sería menos 15. Y como veis, pues el menos 15 de la X32 es un menos 15 bastante más exacto
que esa es un poco la gracia de lo digital realmente. Quizá también os habéis dado cuenta de un detalle un poco curioso, y es que en la X32 el factor Q, bueno, en la X32 en general en cualquier ecualizador gráfico digital, el factor Q se mantiene constante. Si al principio teníamos un factor Q, ahora veremos exactamente cuál es, pues 3, cuando lo bajemos mucho seguirá siendo 3, no varía como si varía en un filtro analógico. Un filtro analógico, según desciende, el factor Q se estrecha. Cuanto menos exagerada sea la atenuación que vayamos a hacer con el filtro, más amplio será el factor Q. Y en un procesador digital no, es tan perfecto que cuando nosotros le decimos trabaja con este factor Q, va a trabajar siempre con ese factor Q, salvo que se programe de una manera distinta, como puede pasar en el FabFilter Pro Q. Entonces, bueno, ahora vamos a probar con el TrueEQ, que es otro tipo de ecualizador gráfico que trae el X32, y es un poco particular y a mí me gusta más para ajustar sistemas, porque cuando sumamos frecuencias adyacentes ocurre lo siguiente. Empieza a comportarse de una manera uniforme al sumar las frecuencias, o más uniforme, más parecida a lo que a mí me gusta hacer cuando yo trabajo con, o lo que yo espero que ocurra cuando trabajo con un ecualizador gráfico. De esta manera, en ningún momento vamos a tener ese rastrillo que podéis ver en la señal amarilla de la anterior medición, y esto nos va a facilitar que al hacer una primera aproximación en la ecualización de nuestro sistema podamos tener un procesamiento un poco más uniforme, igualado de la señal. Luego ya haremos un ajuste fino con nuestro ecualizador paramétrico, pero el TrueEQ me gusta más para hacer esta primera aproximación, porque no nos hace esos picos, pues ese rastrillo que os estaba comentando que vemos en la señal amarilla. Ahí vemos de nuevo la señal en menos 15, que si la comparamos con la otra señal de menos 15, veríamos que esta en verdad no nos está quitando tanta señal como la otra. Igual que si le dejamos en menos 6 con cada uno de los valores, y los superponemos al otro, veríamos que tampoco es exactamente igual. No obstante, hay algo bastante curioso, y es que si quisiéramos replicar este comportamiento con filtros digitales individuales, veremos más adelante que no es tan fácil ni tan sencillo. Un comportamiento un poco peculiar también de este ecualizador del TrueEQ es que, como veis, por los laterales se crea una resonancia, pues un poco característica le podríamos ver a lo mejor al retocar la Q en determinados filtros Kelvin. Pero bueno, vamos a ver ahora, aquí efectivamente podemos igualar perfectamente el comportamiento de los filtros del ecualizador gráfico, simplemente pues poniendo cada uno lo que tiene que ser, y veremos que aquí los filtros son todos exactamente iguales. No tenemos que retocar la Q de ninguno porque todos están a un factor Q de 4,4 y todos están a menos 15. Es un ecualizador perfecto. Lo que esperamos que haga es exactamente lo que está haciendo. Y si hacemos lo mismo con el rango de más menos 6, vemos que lo igualo y pasa más de lo mismo, 4,4 y menos 6. El factor Q es exactamente igual en los dos casos. No varía el ancho como si variaba en el ecualizador analógico. Y aquí, pues bueno, he intentado igualarlo más o menos, pero aquí entramos a lo que os decía de que no es tarea fácil, ¿vale? Como veis, hay que hacer cosas muy extrañas, menos 12, menos 10, menos 8, menos 7, distintos factores Q, y ni siquiera llego a igualarlo como tal. Llegó un punto que dije, bueno, mira, lo dejo, porque no puedo llegar a igualarlo, pero tengo que hacer muchas virguerías para ello, y no creo que merezca la pena, simplemente para demostrar lo que quiero demostrar, que este comportamiento no es un comportamiento de ecualizador gráfico estándar, y por eso es por lo que me gusta trabajar con el TrueEQ como ecualizador para una primera aproximación en una ecualización de un ajuste de sistemas. Y nada más, esto es lo que os quería traer hoy. Siempre me ha parecido curioso la comparación entre ecualizadores digitales y ecualizadores analógicos, y aquí pues hemos podido ver lado a lado cómo se comportan los filtros analógicos de un ecualizador gráfico y los filtros digitales de otro ecualizador gráfico, pero de dos tipos. El estándar que encontraríamos en prácticamente todas las mesas de mezcla del mundo. Cada una, por cierto, esto es importante que lo sepáis, el factor Q varía de un fabricante a otro, ¿vale? En las mesas digitales. Pero la X32 es de las pocas que incluye un ecualizador gráfico estilo TrueEQ, que, como ya os he comentado, pues a mí me gusta un poco más
a la hora de realizar ajustes de sistemas. Así que nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo.